candidata a secretaria general de la CNP? Bueno, es muy básica reencontrarnos con nuestro sector. Aquí lo has visto, todas las generaciones de mujeres, senopistas, guerreras, luchonas que han sacado adelante también muchas generaciones de políticos y políticas. Estos son los reencuentros que necesitamos para fortalecernos y luego, después de estar fortalecidos y al interior, vamos a salir a la sociedad civil, vamos a salir y vamos a entregarnos a las causas de la clase media y la clase popular. Fundamentalmente, ¿por qué habría que votar por usted en un proceso interno como secretaria general de la CNP? Por trayectoria comprobada, por el perfil político, la trayectoria hecha desde las bases del sector popular en Baja California, desde mi querido Tecate y por el resto del estado, y seguro que por el perfil político que hoy hemos desarrollado y hemos mantenido en estos años, donde la sensibilidad que nos ha dado el trato con la gente, el poder ir recorriendo con nuestros los políticos que ya tienen un antecedente muy grande y muy bueno, como con los jóvenes, ¿verdad? Y las mujeres. ¿No hay ningún tipo de imposición? En este sentido, tú lo ves, es la gente. La gente. Así es. ¿Se siente preparada para ganar? Bueno, claro que sí, el respaldo de los compañeros y las compañeras es evidente. ¿Quién no va a estar preparado y a la altura cuando sientes que tienes con qué y sobre todo tienes con qué? Y si algo, si se te atora, tienes toda la confianza con acudir a aquellos que saben, aquellas que saben para salir adelante. Aquí nadie es solo, aquí somos todo un equipo del sector. ¿Cuál es el proyecto para la CNP? Como te lo decía, reencontrarnos y ir por las causas de la clase media y la clase popular. Gracias.